vamos a empezar con más problemas para la preparación del examen del martes que viene. Empezamos con un problema donde nos piden calcular el área de un recinto de dos formas diferentes. Uno va a ser con integrales definidas y el otro va a ser con geometría. El de geometría iba para ti, Camilo, pero tengo mala puntería. El de geometría, lo que hay que hacer es dibujar el recinto que te den con la recta y no sé qué, y luego pues ver si tenemos un triángulo, un rectángulo, lo que sea, aplicar las fórmulas que conocemos del tiempo de la Tana. Y no es difícil, claro, siempre que sepáis hacer el área, o sea, calcular la figura geométrica. En este caso es muy sencillo porque es una recta. Entonces, lo voy a calcular de la primera manera. Vamos a poner la forma 1 y lo que vamos a hacer pues es simplemente calcular la ecuación de la recta que pasa por el punto 2, 3 y tiene pendiente menos 2. Entonces, una recta tiene la forma y igual a mx más n, y en este caso, como m es igual a menos 2, tenemos un poquito más de información. También sabemos que pasa por el punto 2, 3. Para calcular n, lo único que vamos a hacer es imponer que pasa por ese punto. Imponemos que pasa por P2, 3 y nos da una ecuación de primer grado muy sencillita, donde la incógnita es n. Y vemos que es 7. Entonces, la ecuación de la recta es y igual a menos 2x más 7, y al dibujarla solo necesitamos dos puntos. El primero va a ser pues el punto 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno de los puntos es 0, 7 y el otro punto es, pues yo qué sé, vamos a darle a la x igual a 1, por ejemplo, y entonces la y vale 5, ¿no? Entonces aquí... Bueno, claro, pero necesitamos, ahora que estoy pensando, no me sirve este punto porque como estoy delimitando el triángulo, voy a calcular también dónde cortamos al eje X, porque necesitamos saber dónde corta el eje X y al eje Y porque estoy dibujando un recinto, ¿no? Entonces, pues bueno, pongo aquí un 0 y entonces veo que la X vale 7 medios positivo, que es 3 medios, o sea, 7 medios que es 3,5, ¿vale? Entonces sería por aquí, ese es 7 medios, y la recta pues es esta. Empiezo ya a dibujar a mi manera de mal. Y veo que se me ha formado un triángulo, ¿no? Nos piden delimitado por el eje de ordenadas, que es este, ¿le veis? El eje de las X, que es este, y esa recta, con lo cual el área que me piden es esta de aquí, que es un triángulo. Además es un triángulo rectángulo, sabemos quién es la base y quién es la altura. ¿Veis todo la base y la altura? ¿Cuánto mide la base? ¿Y eso qué dice? ¿Cuánto mide? 3,5, ¿no? Esto de aquí mide 3,5 unidades. ¿Y esto de aquí cuánto mide? 7 unidades, ¿no?
Entonces, según el cálculo del año de la Tana, el área del triángulo es igual a, vaya triángulo, es igual a la base por la altura partido de 2, ¿no? ¿Y eso qué te da? Pues te da 3,5 por 3,5, que es 3,5 al cuadrado. Y bueno, sacar las calculadoras y hacerlo, por favor, que no tengo ganas. 35 por 35 con 2 decimales. Bueno, hacedlo como queráis, pero hacedlo ya. Y ahora lo voy a calcular. 12,25 y aquí pondríamos unidades al cuadrado, porque yo no sé si es centímetros o qué es, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues hacer una integral definida. La integral definida que tenemos que hacer es simple. No sé si os dais cuenta que es súper fácil porque tendremos que simplemente calcular el área encerrada entre x igual a 0, que es esa recta, la recta donde está el eje y, no hay x igual a 0, y esta de aquí, que es y igual a 0, no hay y, hasta 7 medios, ¿no? Eso me da los extremos de integración. Los extremos de integración te los da siempre la coordenada x, y en este caso la integral tiene que variar del punto rosa al punto rosa, ¿no? El punto rosa primero es un 0, el punto rosa de después es 3,5 o 7 medios, ¿no? Y nos queda que el área también va a ser la integral entre 0 y 7 medios o 3,5, como más rabia os dé, de esa función, que es una recta que acabamos de calcular. Menos 2x más 7 de dx. Te queda menos 2x al cuadrado partido por 2 más 7x evaluado en 0, 7 medios. Fijaros que aquí el límite de integración inferior es 0 y como tengo x no nos va a contar de nada. Entonces esto va a ser simplemente 7 medios al cuadrado negativo más 7 por 7 medios, ¿vale? Si hacéis esa operación, te da 49 medios menos 49 cuartos, que te queda 49 cuartos. ¿Y alguien me puede decir cuánto es eso? ¡Qué casualidad! ¿No? Bueno, ¿os habéis enterado de lo que hay que hacer? Hay que dibujar el recinto y hacer la figura geométrica que te den, que normalmente es un triángulo o algo muy sencillo de calcular. O incluso os pueden pedir 2 triángulos, que podáis dividirlo en 2 triángulos. Os pueden pedir una recta por aquí, otra recta por allá, y te dicen, venga, calcula el área de esta figura. Y entonces puedes calcular este, vete tú a saber, algo así muy sencillo. Y después hacer el área pues por la integral definida, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Tenéis más preguntas? Dime. ¿Cuándo tienes que dibujar la función? Vas a tener que dibujar la función en general en recintos. Cuando te ponen recinto limitado por varias curvas. ¿Os acordáis los ejercicios que hice el otro día? Donde no podíamos hacer directamente la integral porque había varias curvas, de hecho había 3. Había una parábola y 2 rectas. Entonces, en esos casos, tienes que ver cómo divides el recinto para calcular una integral definida en un trocito y otra integral definida en otro. O si os piden, por ejemplo, calcularlo de 2 maneras diferentes, como este es el caso. En ningún otro momento vais a tener que hacer la gráfica de la función. Para un área. Ahora, generalmente te piden que dibujes la gráfica de la función y que luego calcules el área para que te fastidies. ¿Más preguntas?
¿no? ¿Algún ejercicio? Pues bueno, paso yo a hacer. Voy a coger este de aquí. Pues no sé, he cogido uno aleatorio. No sé si es fácil, si es difícil, no preguntáis nada. Qué tristeza. Nos ponen límites, ¿no? Entonces ya me parece que esto es un buen repaso. El límite cuando x tiende a menos infinito de 2 partido 4 más e elevado a menos x más 1. Si os dais cuenta, si yo pongo ahí en este e elevado a menos x más 1, lo que estaría calculando en el infinito sería e elevado a menos infinito. Habría dos menos, ¿no? Uno que te viene de la función ahí abajo y otro que te viene aquí. Y menos por menos es más, ¿no? Con lo cual, lo que tienes es 2 partido de infinito. Positivo. Y eso sería 0. ¿Vale? Otra manera de escribir esto sería la siguiente. Esto sería igual al límite cuando x tiende a más infinito de 2 partido 4 más e elevado a x más 1. Ya le quito el signo menos, ¿verdad? Y eso es 0. Pero vamos, que si veis que es 0 directamente, pues es 0. No pasa nada. También podéis poner el valor absoluto de menos x más 1, ¿no? Bueno, es 0. ¿Y esto por qué es? Porque si tú tienes arriba una constante y abajo e elevado a algo, eso es el orden de lo que llamábamos el orden de los infinitos. Es el e elevado a algo corre mucho. Ahora, el otro límite te pide el límite cuando x tiende a infinito de 2 partido 4 más e elevado a menos x más 1. Es una historia diferente. ¿Por qué? Porque lo que realmente lo que tienes es esto, es el límite cuando x tiende a infinito de 2 partido por 4 más 1 partido e elevado a x más 1. ¿Estáis de acuerdo? Se le da la vuelta. ¿Sí? Por el álgebra de los límites, lo que te queda es que esto es el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por e elevado a x más 1. ¿Sí? Lo único que tiene x es eso. A ver, ¿y cuánto es eso? 1 partido por infinito, ¿qué es? 0. Así que esto es 0 y te queda 2 partido de 4, que es un medio. ¿Habéis visto la diferencia? Sí, la habéis visto todos. Y si no la habéis visto, la tenéis que pensar porque es uno de los límites más fáciles que os pueden poner. Que aquí no hay ni L'Hopital ni nada, es de los fáciles. Lo único que hay que pensar es que una potencia negativa es 1 partido de. ¿Vale? El B te dice que calcules ese integral. Esta integral me ha gustado cuando la he visto ahora mismo, porque lo había cogido aleatoriamente, porque resulta que hay que transformarla para ser un arcotangente. ¿Por qué hay que transformarla para que sea un arcotangente? Porque tiene un denominador con un x al cuadrado y un 1, ¿no? Pero esta no es tan difícil como hemos hecho en el pasado por lo siguiente. Acordaros que la forma que tiene la del arcotangente es 1 más algo al cuadrado de dx, ¿no? Algo al cuadrado. Lo pongo como algo al cuadrado, aunque en las tablas viene x. Esto se puede escribir así. 1 partido de 1 más la raíz de 3x. Es una tontería, pero ya tengo el algo al cuadrado. ¿Lo veis? Que si lo veis. Y ahora que tengo eso, para poder integrar necesito la derivada, por favor, que no se os olvide la derivada.
La derivada de esto, ¿cuál es? La derivada de la raíz de 3 partido de x con respecto a x no es otra cosa que la raíz de 3. Como no la tengo, la voy a crear y la destruyo. Que si la creo, que si la destruyo, ¿no? Creada y destruida, me quedo con la derivada, que es raíz de 3, y la destrucción la saco fuera. Y ya tengo pues esta fórmula que decía que si tú tenías la función al cuadrado y la derivada de la función, pues eso es el arco de la tan, ¿verdad? De f más c. ¿Os acordáis la formulita esa? Si es que, vamos, estáis todos contestándome a la vez, vais a hacer el examen genial. No me lo puedo creer. Me estoy preocupando y no duermo por nada, vamos. Ahora que ya tengo esto así, pues digo, esto es el arco cuya tan es la raíz de 3 partido de x, y la profe no se ha olvidado de los extremos de integración. Sé que existen, lo que pasa es que no los he estado poniendo porque no me hacían falta hasta llegar para acá, ¿no? Voy a los extremos de integración y veo que son el 0 y el 1. El 0 y el 1, y aquí el 0 y el 1, y aquí tendré que poner el 0 y el 1. El arco cuya tan es raíz de 3 menos el arco cuya tan es 0. El arco cuya tan es raíz de 3 es 60. 60 grados, y 60 grados será pi tercios. ¿A que sí? ¿A que todos lo sabéis esto? ¿A que sí? Sí. Y el arco cuya tan es 0 radianes. Así que es pi tercios, y el 1 partido de la raíz de 3, que no se me puede olvidar, ¿verdad? Así que me queda la raíz de 3 partido de 3, que es la raíz de 3 partido de 9. Como vosotros no vais a acordar que el arco, que la tangente igual a la raíz de 3 es aquella tangente del ángulo que es de 60, lo hacéis en la calculadora. Es decir, cogéis el arco cuya tangente es raíz de 3 y el arco cuya tangente es 0. ¿Vale? Y paséis a radianes para que te dé el pi tercios. ¿No sería raíz de 3 pi? Aquí. Sí, unidades al cuadrado. No, ¿qué digo de unidades al cuadrado? Voy a hacer el otro, ¿no? ¿Ahora sí? Hallar el dominio de definición de la función. Hallar el conjunto de puntos en los que la función tiene derivada. C. La raíz de x al cuadrado más 9x más 14. Pues una función con una raíz cuadrada está bien definida donde lo de dentro sea mayor o igual que 0, ¿verdad? El dominio de f de x son los números reales tal que x al cuadrado más 9x más 14 sea mayor o igual que 0, y eso es una inecuación que se resolvía con una tabla. ¿Os acordáis? Para hacer eso tengo que encontrar las raíces, y para encontrar las raíces resuelvo la fórmula de segundo grado, menos 9 más 9 tal, que si 81, que si menos 4 por 14 partido... Venga, todo el mundo haciendo esto, que es que no me quiero retrasar. ¿Cuánto es esto? 81 menos 4 por 14... 25. La raíz es 5. Vale.
Y entonces te queda 2, ¿no? Menos 4 más 5 partido de 2, que es un medio, y menos 4 menos 5 partido de 2. No, ya no menos 5. Un segundo, que me he rayado. Que he puesto la solución, o sea, mi cerebro ha puesto la solución y luego ha seguido él haciendo cosas. A ver, menos 9 más 5 menos 4, partido de 2 menos 2. Ahora sí, teacher. Menos 9 menos 5 menos 14, partido de 2. Genial. Ahora estamos todos de acuerdo que esto es verdad. Y entonces tenemos que hacer una tablita, ¿verdad? Que vaya. Que tenga aquí el menos infinito. Que tenga aquí el menos 7, aquí el menos 2 y aquí el infinito. Aquí voy a poner x más 2. Aquí voy a poner x más 7 y aquí voy a poner el producto de ambos. Anda que no hemos hecho tablas. Pues que sepáis que los de primero de bachillerato se están negando a hacerlas, porque se creen que no les van a volver a salir o algo así. Trabajan con inecuaciones y entonces están con las fórmulas, que si, pues este tipo de cosas, ¿no? Y pues ya llevan 3 veces examinados de ellas y no me hacen las tablas, porque no las deben de entender o les da pereza. Y por más que les digo que en su futuro van a tener tablas, porque anda que no tienen tablas, que si de las derivadas, que si de la curvatura, que si, pues no me hacen caso. ¿Qué va a pasar? Pues lo que os pasa a vosotros ahora, ¿verdad? Que os negasteis el año pasado y mira, como con la trigonometría. Si es que os persiguen las cosas, pobrecitos míos, os persiguen. Bueno, menos 8, ¿no? Pues este es negativo y este positivo, ¿no? Así que ese intervalo sí me vale. Sí vale. Sin embargo, este es positivo y este positivo sí vale. Y ya os digo yo que este no vale. ¿Vale? Ese no va a valer, porque no vale. Ejercicio, no vale. Con lo cual el dominio son los reales que están en el intervalo menos 7, 0, unión, menos 2, infinito, y el 7 y el 2 están incluidos porque el 0 está aceptado cuando hay una raíz. ¿Hasta aquí sí? Con lo cual, la función es de hecho continua y derivable en ese intervalo. En particular, ya os cuento que la función va a tener esta forma. Mirad, si aquí está el menos 7 y aquí está el menos 2, una rama va a hacer así y la otra va a hacer así y aquí no hay nada. Son todas iguales. ¿Vale? Y aquí se parece a la raíz de x. Y aquí también se parece a la raíz de x. Suelen ser así. ¿Vale? Y no me acuerdo que me preguntaban. Hallar el conjunto de los puntos, pues ya lo habéis encontrado. El conjunto de los puntos donde la función tiene derivada son los mismos del dominio, excepto quizá en estos. Vamos a hacer la derivada para que lo veáis. ¿Sí? Cuando yo hago f' de x, ¿no? Me queda 1 partido por 2 por la raíz de x al cuadrado más 9x más, ¿cuál era? 14, ¿no? Por la derivada de lo de dentro, que es 2x más 9. ¿Lo veis? Así que está bien definida.
menos infinito menos 2 abierto, unión menos 7, no al revés, 7 menos 2 infinito, porque x igual a menos 2 y x igual a menos 7 anulan el denominador. O sea que lo único que hay que quitar en esta son los puntos que anulan el denominador, que a pesar de estar en el dominio no están en la derivada. ¿Vale? ¿Veis la diferencia o no? Os suena chino porque estáis todo el rato hablando. Llevo un rato con este problema. Primero he calculado el dominio de esta función. Si veis, esta función no tiene denominador, con lo cual el 0 no da problemas. Pero claro, al derivarla, se te pasa eso abajo. Al pasarte abajo, tienes que quitarle el 0. Es decir, que tiene los mismos puntos de antes, pero quitándole lo que le anulan. Y los que le anulan son el menos 7 y el menos 2, por eso los he dejado abiertos. ¿Entendido? O sea que la derivada está definida igual que lo otro, menos en los puntos que le anulan el denominador. Solo le quitas 2. ¿Vale? Voy a hacer otro ejercicio. ¿Alguna duda para que haga o sigo? A ver. Bueno, os voy a contar una cosa. He decidido... Hay una de las cosas que no os he contado es lo que he escrito en la sección 4 de los apuntes que voy a subir, que es el teorema fundamental del cálculo. A ver, el teorema fundamental del cálculo escribe de manera precisa lo que ya os he estado diciendo, que la derivada y las integrales son como operaciones contrarias. Pero claro, para justificar esto hay que hacer teoremas. Entonces, lo que os he explicado varias veces es que cada operación en general en matemáticas tiene una inversa. Por ejemplo, la operación elevar al cuadrado tiene como inversa la raíz cuadrada. La operación sumar tiene como inversa la operación restar. ¿Os acordáis? Componer funciones, cuando tú compones funciones, de ahí sacabas la función inversa, porque al componer f con la inversa, ¿no?, obtenías la identidad en el mundo de las funciones, que era x. Os estuve explicando de esta forma que cada operación, ¿vale?, tiene una inversa. Ahora, en el mundo de las funciones hay operadores, es decir, un operador es como una máquina que se alimenta de funciones y te devuelve otras funciones. Igual que una función es una máquina de números, que cuando tú le metes un número te devuelve otro según una ley, ¿verdad? En el mundo de las funciones también hay operadores que comen funciones enteras y te devuelven otras funciones. El operador que más conocéis es la derivada. Derivar se come una función y te escupe otra, con la regla de derivación, ¿no? Por ejemplo, si tú a la función x al cuadrado la metes en la derivada, te devuelve 2x. Pero hay otra operación que acabamos de descubrir con las funciones, que es una integral, ¿no? Integrar es otro operador que come funciones y te devuelve otra función relacionada que es su primitiva, o bien te devuelve la integral. Es decir, si tú metes la función x al cuadrado, te escupe x cubo partido de 3. O sea que es un comedor de funciones. Los operadores con funciones actúan también como inversos entre ellos en algunas ocasiones. Entonces, el operador derivada es el contrario de operador integral, porque cuando tú lo juntas, te devuelve lo que había dentro. Es decir, si vosotros, fijaros, si vosotros metéis en el mundo de los operadores
la derivada, ¿verdad? Te devuelve 2x, ¿vale? Pero si tú ahora realizas la integral de 2x, vuelves a x al cuadrado, fijaros. 2x de dx, ¿qué te da? 2x al cuadrado partido por 2 más c, que es x al cuadrado más c. Habéis vuelto a lo inicial, ¿verdad? Y ahora fijaros. Esto es porque entendemos el operador derivada de algo como un operador de funciones. Y entendemos la integral de algo como un operador de funciones. Entonces, el teorema del fundamental del cálculo te lo relaciona. Para evitar esta C, en el teorema del fundamental del cálculo se integra desde un número hasta x. Esto es lo que dice. Si f de x es continua, entonces cuando derivas la integral con respecto a x de ax f de x, te da, vamos a poner aquí un t, te da f de x. La derivada de la integral de f es ella misma. Es como si este y este se anularan. ¿Lo veis? Y te quedará lo de dentro. ¿Qué cosas podéis decirme que os molestan? El a. Realmente lo que te dice el teorema fundamental del cálculo es que ahí abajo puedes poner lo que tú quieras. Un 1, un 0, un 3, lo que sea. ¿Vale? Y lo que realmente importa es este de aquí, que pongas ahí una x. Eso significa que cuando integras, el resultado se evalúa en x. Voy a haceros un ejemplo para que veáis un poco lo que quiero decir. El ejercicio 6. De la hoja de ejercicios, ¿vale? Tiene una errata, esta no está. Te dice, calcula la derivada del seno al cuadrado del logaritmo de t de dt. ¿Vale? Pues según por el teorema fundamental del cálculo, como estas son continuas, ¿verdad? F' de x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 1 partido de x de dt. Y entonces, aquí no tenéis que hacer la integral y derivar, porque eso es lo que haríais, ¿no? Aquí directamente es simplemente el seno al cuadrado de x más el logaritmo de x y ya está. Ya está, es así de sencillo, ¿vale? ¿Qué os pueden pedir? Lo que os dicen ahora es cosas como, dada la función f de x, calcula sus máximos y mínimos, ¿no? Por ejemplo, en una un poco más sencilla. Calcula los máximos y mínimos de f de x igual a la integral entre 0 y x del coseno de t de dt en 0,2pi. ¿Vale? Bueno, pues a ti te dan una función que es una integral. Para calcular los máximos y los mínimos de una función, ¿qué se buscaban? Los puntos críticos, ¿no? Calculamos los puntos críticos
de f de x, es decir, los puntos que verifican que f' de x es igual a 0, ¿no? Por el teorema fundamental del cálculo, tenemos que f' de x es, como este es 0, pues te olvidas de ese y le evalúas en arriba en el x y te queda que es el coseno de x, ¿no? Porque la integral se anula con la derivada. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Encontrar los máximos y los mínimos de coseno de x. Coseno de x es igual a 0, ¿no? ¿Dónde? Bueno, pues os ponéis la circunferencia goniométrica y cuando tienes que el ángulo vale pi medios, el coseno se anula, ¿no? Es decir, una solución va a ser cuando x es igual a pi medios. Y la otra solución es cuando x vale todo este valor, que es 3 pi medios. Así que la otra solución es cuando x es igual a 3 pi medios. Para saber si son máximos o mínimos, ¿qué vais a hacer? La segunda derivada, ¿no? f' segunda de x sería igual a menos seno de x, ¿no? Coges f', f segunda, y evalúas en pi medios y te da que es menos 1. Entonces esto es un máximo. X igual a pi medios es un máximo. Y ahora os pregunto, si f de x era igual a la integral entre 0 y x del coseno de t de dt, ¿no? ¿Os acordáis que si yo tengo que x es igual a pi medios, necesito saber dónde se alcanza ahí la coordenada y? ¿A que sí? Y si os dais cuenta, eso era f evaluado en pi medios. ¿A que sí? ¿Pero quién era f evaluado en pi medios? La integral entre 0 y pi medios del coseno de t de dt, ¿no? Así que eso se hace muy sencillamente porque es fácil y es la integral del coseno es el seno de t de entre 0 y pi medios y eso te da, lo hacéis que es muy sencillo y es 1. Así que se alcanza un máximo en pi medios 1. Y con el mínimo igual. Bueno, el mínimo, no sé si es un mínimo. Ahora, f segunda de pi medios de 3 pi medios es igual a menos seno de 3 pi medios, que es menos 1, que es 1, que es mayor que 0. Con lo cual, se alcanza un mínimo en x igual a 3 pi medios, cuyo valor es f de 3 pi medios. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Para calcular f de 3 pi medios, lo único que tenéis que hacer es la integral definida entre 0 y 3 pi medios del coseno de t de dt, y esto ya os digo yo que es menos 1. ¿Vale? Así que se alcanza un mínimo en 3 pi medios menos 1. ¿Vale? O sea, el teorema fundamental del cálculo es bastante sencillo en comparación con otras cosas que hemos visto, pero lo tenéis que conocer. Os lo he escrito como sección 4. Esta tarde o mañana terminaré los apuntes para que los podáis estudiar ya todos seguidos, a pesar de que ya lo hemos visto todo en clase, ¿vale? Voy a hacer otro ejemplo. Voy a hacer este.
Te dan esa función y te piden que calcules los máximos relativos, los mínimos, los máximos y las asíntotas. ¿Este ya lo hemos hecho? Es muy parecido a los que hemos hecho. Vamos a investigar un poco. Vamos a investigar un poco, pero vamos, ya os digo, cuando x tiende a infinito, veo que tengo una asíntota, el límite es 0, ¿no? Las asíntotas que tenéis que hacer es, en x igual a menos 1, porque anula el denominador, tenéis que estudiar los límites laterales, tal y como hemos hecho en los ejercicios de las clases anteriores, es igual. Luego, en y igual a 0 hay una asíntota horizontal y por lo tanto no hay oblicuas, ¿vale? Y para calcular los máximos, los mínimos y los intervalos de monotonía tenéis que calcularlo pues sin olvidar que esta tiene que ir en la tabla. Así que por favor hacerlo y decirme si tenéis dificultades, hemos hecho cientos de estos. Pero acordaros que el menos 1 tiene que ir en la tabla además de los puntos que halléis con la primera derivada. Entonces, el área del recinto acontado comprendido entre la gráfica, el eje OX y las rectas x igual a 0 y x igual a 3. Entonces, el área, para calcular el área, el primer paso que tengo que hacer es los puntos de corte con el eje X. Porque en los puntos de corte con el eje X, la función puede cambiar de signo y tengo que dividir esa integral en trocitos dependiendo de dónde esté el punto de corte, ¿no? Entonces, tendría que hacer f de x igual a x menos 1, x más 1 al cuadrado igual a 0. El único punto de corte es x igual a 1, ¿verdad? Pero es interesante. ¿Por qué es interesante ese punto? Porque si aquí está el 3 y aquí está el 0, aquí está el 1, con lo cual hay un cambio de signo y tengo que dividir esa integral en 2. ¿Entendido? Genial, pues 2. Ahora calculo el área entre 0 y 1, ¿verdad? De x menos 1 partido x más 1 al cuadrado de dx. Y le tengo que sumar a eso la integral entre 1 y 3 de x menos 1 partido x más 1 al cuadrado de dx. Esta integral se puede hacer de varias maneras. Una de las formas en las que se puede hacer es dividir la integral en 2 trocitos. Pero yo lo voy a hacer con un cambio de variable. Yo no sé integrar esto, no sé integrarlo. Lo que sí que sé es que el x más 1 me molesta. Entonces, el cambio de variable que voy a hacer, acordaros que aquí tendremos que poner valor absoluto dependiendo del signo, ¿eh? Bueno, lo que voy a hacer es calcular la integral indefinida entre x más 1 al cuadrado de dx con el siguiente cambio de variable, sea t igual a x más 1. ¿Por qué? Porque así me quito ese 1 y a lo mejor puedo hacer una división más sencilla, ¿no? Entonces, voy a ver si sirve. Si t es igual a x más 1, entonces x es igual a t menos 1. Y ahora la derivada de t con respecto a x sería simplemente 1, ¿no? Y me quedaría algo así. Me quedaría, a ver si sirve, que a veces tú piensas una cosa y no te vale. Te quedaría t menos 1 partido entre t al cuadrado de dt, ¿no? Esto es x y esto es t al cuadrado, ¿no? ¿Lo veis? ¿Habéis visto el cambio o no? Y ahora lo resuelves y te da la integral t al cuadrado de dt más la integral menos 2t de dt, que la sabéis hacer todas. ¿Habéis visto qué sencillo el cambio? Lo voy a terminar. Te queda
el logaritmo neperiano del valor absoluto de t más, bueno, menos 2, logaritmo neperiano del valor absoluto de t. Y eso es menos el logaritmo neperiano de x más 1, ¿no? Más una constante. Así que me queda que el área es el valor absoluto de menos el logaritmo neperiano de x más 1 entre 0 y 1 más menos el logaritmo neperiano de x más 1 entre 1 y 3. Así que, por favor, poner los numeritos y ver qué os sale, ¿vale?